Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es Tu Nombre y este es el lugar donde diseccionamos las mejores producciones turcas, desde las más épicas historias de amor hasta los thrillers más trepidantes. Y para los que ya me conocen, qué alegría tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un nuevo drama médico turco que promete robarnos el corazón, un drama que combina la adrenalina del quirófano con la dulzura de un romance que florece en los pasillos de un hospital. Prepárense para conocer a personajes complejos, para emocionarse con casos médicos impactantes y para suspirar con una historia de amor que nos hará creer en el destino. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos con análisis, reseñas y noticias sobre el fascinante mundo de las series turcas. Créanme, siempre tengo algo nuevo que contarles. Además, sus suscripciones me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia de fans de las novelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar los secretos de este nuevo drama médico y romance que está dando de qué hablar. Agárrense fuerte porque este viaje va a ser emocionante. Vamos a hablar de En Nombre de la serie turca. Sí, sé que probablemente ya han escuchado algo sobre ella, quizás han visto algún adelanto por ahí, pero hoy vamos a profundizar en la trama, los personajes y por supuesto, el potencial romántico que tiene para conquistarnos. Nombre de la serie turca nos traslada al bullicioso ambiente de un hospital universitario en Ciudad de Turquía. Allí conocemos a En Nombre del protagonista masculino, un brillante y dedicado cirujano, reconocido por su talento y su pasión por salvar vidas. Es el tipo de médico que pone a sus pacientes por encima de todo, un hombre de principios y con una gran vocación. Pero como suele suceder, detrás de esa fachada de profesionalismo y éxito, se esconde un pasado doloroso que lo atormenta y lo hace mantenerse emocionalmente distante. Nuestro protagonista, nombre del protagonista masculino, tiene un aura de misterio que lo hace aún más interesante. Es un hombre reservado, que prefiere la compañía de los libros y los expedientes médicos a las reuniones sociales. Su vida se centra en el trabajo, en la búsqueda constante de la perfección en el quirófano. Pero la llegada de En Nombre de la protagonista femenina, su vida lo cambiará todo. Nombre de la protagonista femenina, es una joven y ambiciosa doctora que llega al hospital con la ilusión de aprender y de marcar la diferencia. Es inteligente, perseverante y tiene un corazón enorme. No se deja intimidar por el ambiente competitivo del hospital y está decidida a demostrar su valía. Sin embargo, también esconde sus propias inseguridades y miedos, y busca desesperadamente la aprobación de sus superiores. Desde el primer momento en que se cruzan, Nombre del protagonista masculino y Nombre de la protagonista femenina chocan. Él la ve como una novata inexperta, mientras que ella lo considera un hombre arrogante y distante. Pero a medida que trabajan juntos en casos difíciles y comparten momentos de tensión y alegría, la atracción entre ellos se hace inevitable. La química entre los dos protagonistas es palpable. Sus interacciones están cargadas de tensión, de miradas significativas y de pequeños gestos que revelan la creciente atracción que sienten el uno por el otro. Pero por supuesto, el camino hacia el amor no será fácil. Además de la historia de amor principal, Nombre de la serie turca nos presenta una serie de casos médicos fascinantes que nos mantendrán pegados a la pantalla. Veremos cirugías complejas, diagnósticos difíciles y la lucha constante de los médicos por salvar vidas. Cada episodio nos mostrará la realidad del sistema de salud, los desafíos que enfrentan los profesionales y la importancia de la empatía y la humanidad en la atención al paciente. Pero no todo es drama y tensión en Nombre de la serie turca. También hay momentos de humor, de amistad y de compañerismo. Conoceremos a un grupo de médicos y enfermeras que se apoyan mutuamente, que comparten risas y lágrimas y que forman una verdadera familia dentro del hospital. Estos personajes secundarios le dan un toque de frescura y realismo a la serie, y nos permiten conectar aún más con la historia. Uno de los aspectos más interesantes del Nombre de la serie turca es la forma en que aborda temas relevantes como la ética médica, la salud mental y la importancia de la investigación científica. La serie nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones y a tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestra salud y de apoyar a los profesionales que se dedican a ello. La actuación de los protagonistas es impecable. Nombre del actor que interpreta al protagonista masculino logra transmitir la
complejidad y la vulnerabilidad de su personaje, mientras que En nombre de la actriz que interpreta a la protagonista femenina, nos cautiva con su carisma y su talento. La química entre ellos es innegable y nos hace creer en su historia de amor. La dirección de la serie es excelente con planos cuidados y una fotografía impecable. La música es emotiva y acompaña a la perfección cada escena, creando una atmósfera de tensión, drama o romance según sea necesario. El guión es inteligente y bien estructurado, con diálogos ágiles y personajes bien definidos. Ahora bien, hablemos un poco de las posibles complicaciones en la relación entre el nombre del protagonista masculino y nombre de la protagonista femenina. Como les comentaba, nombre del protagonista masculino tiene un pasado oscuro que lo atormenta y que le impide abrir su corazón a los demás. Un evento traumático en su vida lo ha marcado profundamente y lo ha convertido en un hombre reservado y desconfiado. Tendrá que superar sus miedos y aprender a confiar de nuevo si quiere tener una relación con el nombre de la protagonista femenina. Por otro lado, nombre de la protagonista femenina también tiene sus propios desafíos. Su ambición y su deseo de triunfar en el mundo de la medicina la llevan a tomar decisiones que podrían poner en peligro su relación con el nombre del protagonista masculino. Además, tendrá que lidiar con la envidia y la competencia de sus compañeros de trabajo, que no están dispuestos a hacerle las cosas fáciles. Otro obstáculo que podría afectar su relación es la diferencia de edad y experiencia entre los dos. Nombre del protagonista masculino es un cirujano reconocido y respetado, mientras que el nombre de la protagonista femenina es una joven doctora que está empezando su carrera. Esta diferencia podría generar conflictos y tensiones entre ellos. Además, no podemos olvidar que se trata de un drama médico, por lo que los casos médicos también jugarán un papel importante en la relación entre los protagonistas. Tendrán que trabajar juntos en situaciones de alta presión, tomar decisiones difíciles y lidiar con la muerte y el sufrimiento. Estas experiencias podrían fortalecer su relación o, por el contrario, separarlos. ¿Y qué pasa con los personajes secundarios? ¿Habrá algún rival amoroso que intente interponerse entre el nombre del protagonista masculino y el nombre de la protagonista femenina? Por supuesto que sí. En toda buena telenovela turca no puede faltar un tercero en discordia. Nombre de un posible personaje rival es descripción del personaje rival, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conquistar el corazón del nombre del protagonista masculino/femenina. Otro personaje importante es nombre de otro personaje secundario, que es descripción del personaje secundario. Este personaje podría ser un amigo cercano de los protagonistas, un mentor o incluso un enemigo. Su participación en la trama añadirá intriga y tensión a la historia. En cuanto a la ambientación, nombre de la serie turca nos muestra una imagen realista y fascinante de la vida en un hospital turco. Veremos los pasillos llenos de gente, los quirófanos equipados con la última tecnología y las salas de espera donde los familiares aguardan con angustia noticias de sus seres queridos. La serie también nos mostrará la belleza de ciudad de Turquía, con sus calles bulliciosas, sus monumentos históricos y sus paisajes impresionantes. Pero más allá de los casos médicos y los romances, nombre de la serie turca es una historia sobre la superación personal, sobre la importancia de creer en uno mismo y sobre el poder del amor para sanar las heridas del pasado. Es una serie que nos emociona, que nos hace reír y llorar y que nos deja una huella imborrable en el corazón. Es una serie que nos recuerda que la vida es un regalo precioso y que debemos aprovechar cada momento, que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que nunca debemos rendirnos ante la adversidad. En definitiva, nombre de la serie turca es una joya de la televisión turca que no te puedes perder. Una serie que te atrapará desde el primer episodio y que te hará suspirar, reír, llorar y reflexionar. Una serie que te recordará porque amas las series turcas. Así que si eres fan de los dramas médicos y de las historias de amor apasionadas, no dudes en darle una oportunidad a En nombre de la serie turca. Estoy segura de que no te decepcionará. Y hablando de otras series turcas, ¿qué les parece si en el próximo vídeo analizamos el nombre de otra serie turca? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué otras series les gustaría que analizara. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo los secretos de El nombre de la serie turca. Como pudieron ver, Nombre de la serie turca es una serie que combina a la perfección el drama médico con el romance, creando una historia apasionante que nos mantendrá pegados a la pantalla.
Hemos hablado del argumento de los personajes principales, de las posibles complicaciones en su relación y de la ambientación de la serie. En resumen, hemos diseccionado el nombre de la serie turca, para que ustedes tengan una idea clara de lo que pueden esperar de ella. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis contenidos. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el nombre de la serie turca? ¿Les llama la atención? ¿Qué otras series turcas les gustan? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y para finalizar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre tengo algo nuevo que contarles sobre el fascinante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.